Juan capítulo 3. Continuamos con la serie La identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Y esta es la enseñanza número 7, pero es la segunda parte del tema que iniciamos hace 2 semanas atrás, que titulamos ¿Ha nacido usted de nuevo? Es una pregunta. ¿Ha nacido usted de nuevo? Y vimos algunas evidencias, algunos resultados que debe de producir toda aquella persona que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y en Juan capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, ¿estamos ahí? Dice, respondiendo Jesús le dijo, está hablando con Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Uno que no ha nacido de nuevo podrá ver el reino de Dios? La respuesta es obvia. Otra versión dice, el que no naciere de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Vemos en este versículo que Jesús de forma categórica le está diciendo a Nicodemo que el hecho de ser parte del linaje de Abraham y cumplir con una serie de mandamientos religiosos externos, ese simple hecho no calificaba a una persona para entrar en el reino de Dios, ni en sus inicios aquí en la tierra, ni en su consumación en la eternidad. No tendrá entrada en el reino de Dios. ¿Qué era necesario? Le dice Jesús, bueno, es necesaria la regeneración del individuo, es decir, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que implica que esta persona o este individuo que ha nacido de nuevo tendrá parte en el reino eterno del Mesías. Entonces le dice Jesús, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Ahora, este mensaje, este solo versículo, yo creo sin lugar a dudas que cobra mucho sentido, cobra mucho significado, especialmente en este tiempo en el cual estamos viendo acontecimientos que algunos han llamado acontecimientos apocalípticos. ¿Lo he escuchado por ahí? En las noticias sale ahí todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y dicen, todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, hablan del fin del mundo, hechos apocalípticos, aunque probablemente algunos ni siquiera sepan lo que esta expresión se refiere. Pero déjeme decirle que nunca en la historia de la humanidad desde sus inicios, habíamos tenido tantas guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes partes del mundo, pestes, hambres, la degradación moral en su pleno apogeo, el engaño religioso por parte de los falsos maestros que han llevado a muchos a apostatar de la fe en la iglesia. Nunca se había visto como en el día de hoy, ni se había experimentado estos acontecimientos como los estamos viendo hoy en pleno siglo XXI. Ahora es importante aclarar que siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido pestes. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 24 que cuando estas señales empezaran a surgir, y escuchen esto, y a manifestarse de forma conjunta, entonces podríamos empezar a contar la última generación de personas en este planeta. Yo quiero que pongan mucha atención porque, vuelvo a repetir, este mensaje cobra mucho sentido y mucho significado, especialmente en nuestros días, por lo que estamos viendo, ¿sí? No sé si usted está consciente o apercibido o alerta o atento de lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Sí se da cuenta lo que está sucediendo alrededor del mundo? Como nunca antes,
Hoy vemos alrededor del mundo la manifestación, vuelvo a repetir, conjunta de hambre, de pestes, problemas políticos alrededor del mundo sin solucionarse, los gobiernos peleando unos contra otros, guerras, rumores de guerras, la economía en una caída sin freno, las amenazas nucleares. Bueno, ya todos sabemos lo que sucedió la semana pasada. Un terremoto muy fuerte sacudió Japón, produciendo asimismo un tsunami que arrasó con casas, con autos, y dicen las estadísticas que ya van más de 8,000 personas muertas, sin contar a miles también de desaparecidos. Además, esa sacudida en Japón provocó que una de sus plantas nucleares liberara fuertes emisiones radioactivas, a las cuales algunos ya han sido contaminados. Eso es lo que dicen las noticias. Entonces, las guerras en diferentes partes del mundo, como en Libia, en donde su presidente esta semana dijo que no tendría compasión ni piedad con una ciudad de aproximadamente 700,000 habitantes, la amenazó con matar a todos aquellos que se rebelaran a su dictadura. Qué tremendo, ¿eh? Sin lugar a dudas, todo esto es una clara evidencia, escuchen bien esto, es una clara evidencia que no nos deja lugar a la duda, nos revela, nos advierte que el fin del mundo, de este mundo que es tan frágil. ¿Se ha dado cuenta la fragilidad de este mundo? ¿Se ha dado cuenta la fragilidad de nuestra vida? Bueno, este mundo y la fragilidad de este mundo y de nuestra vida, cada vez el término de los días de este mundo cada vez está más cerca. ¿Se había dado cuenta de eso? Y cuando esto suceda, escuchen esto, a nadie le bastará decir, pues, yo nací en un hogar cristiano. A nadie le bastará decir, algún día yo hice la oración del pecador. A nadie le bastará decir, yo iba a una congregación cristiana. O tampoco a nadie le bastará decir, es que yo hacía buenas obras y hacía favores a mi prójimo. Yo daba de lo que tenía para mi prójimo. Algunos otros podrán decir, yo me he portado bien, no le hago daño a nadie. Algunos otros podrán decir, yo fui un ministro del evangelio, servía en alguna actividad en la congregación, predicaba o profetizaba o hacía campañas de sanidad y milagros, etcétera. Recordemos las palabras de Jesús cuando Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo Jesús, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que el Señor venga en su gloria a juzgar por toda la eternidad a todos aquellos que no le hicieron caso. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces escuche la sentencia de Jesús. Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. El mensaje de Jesús para Nicodemo fue tan claro como tan claro debe de ser para nosotros el mensaje mismo de Jesús para Nicodemo. En un solo versículo, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya tu hijo o tu hija nació de nuevo? En otras palabras, alguien que no ha sido regenerado o nacido de nuevo en este mundo no podrá tener entrada en el reino eterno del Mesías. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo digo yo, aquí lo dice la Biblia. ¿Sí?
El hermano David Wilkerson, como uno de los profetas contemporáneos, de los profetas de a de veras, bien calificados en este tiempo, él dijo: la trompeta está sonando y muchos no están oyendo su sonido de alarma. ¿Usted está escuchando el sonar de la trompeta llamando la atención? Y estoy hablando no en un sentido literal, en un sentido espiritual. ¿Usted está escuchando el sonar de la trompeta? Es decir, ante el inminente juicio cercano, hay quienes no están buscando el verdadero arrepentimiento. Siguen viviendo en la vanidad de su mente y mucho peor, siguen satisfaciendo los deseos de su carne. ¿Está escuchando usted el sonido de la trompeta? Dice la Biblia en Joel capítulo 2, si abre usted su Biblia ahí, Joel capítulo 2. El libro del profeta Joel en el capítulo 2, en el versículo 1. Mire lo que dice este profeta de Dios. ¿Lo tiene ahí? Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. La palabra trompeta en el hebreo se traduce, o es la palabra del hebreo shofar. ¿Ha oído el tocar del shofar? Y el shofar es un instrumento que tiene que ver con un cuerno de carnero curvo, ¿sí? Algunos le han atribuido al shofar autoridad para sanar. Y hay lugares donde dicen: el Señor va a sanar en cuanto empiece a sonar el shofar. Y empiezan ahí, traen un ministerio ahí del shofar que no sé de dónde lo sacaron, esa doctrina. Pero dice Joel ahí: dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué? Cercano. Ahora, la trompeta o el shofar se usaba con dos propósitos fundamentales, y eran dos propósitos que el pueblo de Israel entendía perfectamente. Número uno, cuando sonaba el shofar o la trompeta, era para hacer un llamado de alarma porque se avecinaba una guerra y el pueblo de Israel necesitaba estar apercibido, necesitaba estar alerta, necesitaba tomar su armamento y ponerse en pie de guerra al sonar del shofar. Y número dos, se usaba también con el propósito, escuchen esto, de hacer un llamado de alarma a un tiempo especial para el arrepentimiento. De tal forma que cuando los habitantes de Israel escuchaban el sonar del shofar, pero ellos sabían que estaban en un lugar en paz, ellos perfectamente sabían que no se avecinaba ninguna guerra. Por lo tanto, ese sonar del shofar o de la trompeta les estaba haciendo un llamado especial al arrepentimiento. Y este tocar del shofar era uno entre varios de los oficios de los sacerdotes. Y aquí en este versículo, el tocar de la trompeta al que Joel se está refiriendo, escuchen, era con el propósito de que el pueblo de Israel procediera al arrepentimiento. No era porque se avecinaba una guerra. Era un llamado al arrepentimiento. Mientras que en aquel tiempo, escuchen esto, en aquel tiempo los sacerdotes llamaban al pueblo al arrepentimiento. El día de hoy los falsos profetas, pastores y maestros están llamando a la gente al enriquecimiento. Qué tristeza, qué pérdida de tiempo. En el versículo 2 del mismo libro de Joel, mire lo que sigue diciendo. Dice: día de tinieblas y de oscuridad. Escuchen esto, hermanos. Es un llamado al arrepentimiento. No es un llamado para estar buscando cómo enriquecerte o cómo continuar siendo feliz.
Hermanos, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que debemos de ser movidos y motivados al arrepentimiento. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. No habrá quien de ese tiempo se escape. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra. Pregunto, ¿estará temblando la tierra en nuestros días? Como nunca antes. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién? ¿Quién podrá soportarlo? Los que verdaderamente hayan nacido de nuevo. Ahora, en medio de todo este panorama, notemos en el versículo 12 la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Versículo 12. Dice, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa es la misericordia de Dios para todo aquel que proceda al arrepentimiento. Principio que hemos establecido en esta serie. Son hijos de Dios los que han nacido de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, solo ellos tendrán parte en el reino eterno de Dios. Entonces, la pregunta que nos ocupa en esta hora, y que es el título de este mensaje, ¿ha nacido usted de nuevo? Darle una respuesta positiva a esta pregunta implica necesariamente ver resultados o evidencias precisamente de ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Para darle respuesta a la pregunta, entonces se necesita ver qué evidencias una persona está dando como resultado de su nuevo nacimiento. Si alguien dice, yo ya nací de nuevo, pero sigue viviendo en la vanidad de su mente, sería muy dudoso si realmente habría nacido de nuevo, ¿verdad? Déjeme más o menos hacerle una recapitulación de lo que hemos estado hablando, porque me interesa que quede bien reafirmado este mensaje. ¿Sí? Esta es la segunda parte y última. Entraremos a otros temas que tienen que ver con la identidad de la iglesia. Pero déjeme decirle que a partir del 30 de enero iniciamos con esta serie. Y surgió con el fin de que tengamos un conocimiento muy claro de lo que dice la Biblia acerca de quiénes somos. ¿Usted ya sabe quién es? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué creemos como la iglesia y el cuerpo de Cristo? Como los discípulos se acercaron un día con Jesús en Mateo 24 y le dijeron, Señor, ¿qué señales veremos antes de tu segunda venida? Y lo primero que Jesús les dijo fue, miren que nadie les engañe. Y este es un llamado que usted y yo necesitamos atender el día de hoy, porque hay muchos que se han levantado engañando a muchos. Entonces dice Jesús, miren que nadie les engañe. En otras palabras, dice Jesús, tengan cuidado, manténganse en una actitud de alerta. No permitan que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A muchos se engañarán, harán tropezar entonces a algunos, los entregarán a unos y otros se aborrecerán. Falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será
será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego termina Jesús diciendo, y entonces vendrá el fin. Mire la secuencia que hemos llevado en esta serie. Número 1, aprendimos las 12 bases principales que conforman las doctrinas fundamentales sobre las cuales, vuelvo a repetir, debe descansar la iglesia. ¿Cuáles son esas 12 bases? Número 1, la palabra de Dios. ¿Sí? La doctrina de la Trinidad. Porque hay quienes no creen en la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las bases es entender, creer en el nacimiento virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo, la doble naturaleza de Jesús que es divina y es humana, el sacrificio, la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, la resurrección corporal de Jesús, la salvación y justificación por gracia, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua como un mandamiento, la iglesia, la cual somos todos como la responsable de la predicación de un mensaje de prosperidad. ¿Qué tipo de mensaje debe de predicar la iglesia? El mensaje del evangelio de Jesús, ¿sí? Las buenas nuevas de Jesús. Eso es lo que debe de predicar la iglesia. Y por último, la unidad de los creyentes que reconocen haber sido redimidos por Cristo. Y finalmente creemos también en la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Bueno, iniciamos así. Luego estudiamos lo que significa nacer de nuevo. ¿Ya sabe usted lo que significa nacer de nuevo? Porque algunos no saben. Déjeme darle rápidamente el proceso que seguimos. Una persona es expuesta al mensaje de la palabra. La palabra de Dios infunde fe para que aquella persona crea en el sacrificio de Jesús, que es el único sacrificio que es suficiente para pagar la deuda de pecados que había contra nosotros. Esa persona tiene entonces la convicción de pecado. Fíjese que es una secuencia. No es nomás decir, ya hice la oración del pecador y punto. Ese es el primer paso. Porque muchos suponen que por el hecho de haber hecho la oración del pecador ya son nacidos de nuevo. No. Entonces, la persona tiene la convicción de pecado, reconoce la necesidad de un Salvador y entonces de lo más profundo de su corazón, de su interior, surge el arrepentimiento de todos sus pecados. Y esta palabra dijimos que según la traducción significa pensar diferente o un cambio de mentalidad con respecto al pecado. De tal forma que cuando alguien le invita a usted a cometer algún pecado, si usted ya nació de nuevo, va a rechazarlo. Cuando alguien lo invite a cometer algún pecado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios empieza a limpiarnos, a renovarnos, a hacer ajustes en nuestra mente. Cambiamos de dirección, íbamos hacia una vida que nos llevaba a la perdición y nos convertimos entonces y ahora vamos en un camino hacia la presencia de Dios. Y esto fue lo que aprendimos relacionado con la conversión, una conversión genuina. Que vuelvo a repetir, cuando algunos de tus amigos joven te invitan a drogarte, a tomar, a tener sexo, tú le dices, no, es que ya me he convertido a los caminos del Señor, ya no puedo yo hacer eso, ya no puedo yo cometer pecados. Y muchos de tus amigos se burlan de ti porque dices que te convertiste. La conversión entonces es volverse de ese camino de pecado para ir a una vida nueva en Cristo. Y después de la conversión, dijimos que en un acto soberano y por obra totalmente de Dios surge el regalo de la salvación. Dios pone la semilla de su naturaleza y eso se conoce entonces finalmente como nacer de nuevo. Es decir, naturalmente fuimos procreados, fuimos engendrados por nuestros padres biológicos, pero espiritualmente fuimos procreados y engendrados de Dios, del de arriba. Por lo tanto, Él pone en nosotros su nueva naturaleza, sus genes, y ahora sabemos lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer de Dios, del de lo alto, de arriba, del primero. Por lo tanto, sus genes, su naturaleza están en el recién nacido. De tal forma que al ir pasando el tiempo, la persona va madurando y va manifestando las características y los rasgos
de la naturaleza de Dios. Y parte de la naturaleza de Dios es que Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios tiene un carácter perdonador, etcétera, etcétera. Aprendimos también, y aquí vamos a ir poco a poco entrando en el tema, no se me duerma, ¿sí? Háblele ahí a la persona que tiene junto a no te duermas, ¿sí? Aprendimos que el nuevo nacimiento debe de dar a luz, producir resultados o evidencias en la vida del recién convertido. Algunos de esos resultados y evidencias que debe de producir el que ha nacido de nuevo, número uno, dijimos, que es uno de los más importantes, es tener la convicción, es decir, el convencimiento y la seguridad de nuestra redención. Pablo enseñó que la redención es una de las bendiciones espirituales que todo creyente nacido de nuevo recibe. Él dijo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que hicieron ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no debemos de seguir cargando con ese peso, ese costal de culpabilidad, de pecados y darnos golpes de pecho y decir por mi culpa, por mi grande culpa. Porque Pablo dijo que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Vuelvo a preguntarles, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Usted tiene la convicción de su redención? ¿O todavía anda cargando con su costalito de pecados por ahí? En segundo lugar, otra evidencia que aprendimos es la número 2, no practica el pecado. Primera de Juan 3:7, son versículos que ya leímos, se los leo rápidamente. Dice Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa la palabra practicar? Yo se los dije. ¿Alguien lo recuerda? Aquí vamos a entrar en algunas preguntas. ¿Qué significa? Traducimos esta palabra practicar. Su raíz primaria es hacer. ¿Hacer qué? Pecado. ¿Sí? Dando el sentido estricto de fabricar, de construir, producir constante y continuamente, ¿qué? Pecados. Entonces, pero el que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no construye, no produce constantemente los pecados, porque es muy diferente cometer un pecado con eventualidad a estar produciendo los 365 días del año constantemente pecados. Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la pregunta es, ¿naciste ya de nuevo? ¿Ya nació usted de nuevo? ¿Ya nació su hijo o su hija de nuevo? Y si no ha nacido de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Ay, pues ahí cuando le nazca. No, necesitamos hablar con nuestros hijos. Necesitamos llevarlos a lo que dice la palabra, a la necesidad de un Salvador, a la confesión de nuestros pecados, a procurar vivir una nueva vida en Cristo, porque si usted deja a sus hijos que se vayan por las cosas de este mundo se los va a comer. Este mundo no tiene misericordia, porque este mundo está controlado por Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Por eso es que vemos tanta maldad alrededor del mundo. No es porque Dios no tiene compasión y misericordia, es por la maldad que se ha desatado en el mundo y la corrupción de las personas que están en este mundo. Entonces, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Yo no sé si usted fue observador, pero el domingo pasado
el pastor Chuy Olivares nos compartió lo que yo pude detectar que es la tercera evidencia o el resultado que debe de producir una persona que ha nacido de nuevo. ¿Se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado? ¿Quién me puede decir? Levante la mano. A ver acá. Acá no se acuerdan. A ver acá. Están dormidos. Acá. Allá atrás. ¿De qué? Extranjeros y peregrinos. Entonces, escuche bien. Otro resultado o evidencia que podemos ver y que nos habla de una persona que ha nacido de nuevo es que vive en este mundo como extranjero y peregrino. Pues alguien que no ha nacido de nuevo vivirá aferrado y arraigado a este mundo y a las cosas de este mundo. ¿Sí o no? La nueva naturaleza en Cristo, entonces, nos brinda la seguridad de que nuestra ciudadanía no es esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, una persona que sabe que esta no es su ciudadanía, sino es el cielo, no le teme a la muerte. El día de hoy muchos andan en una desesperación y en un temor impresionante, suponiendo o pensando que las partículas de radiactividad que se desataron allá en Japón están llegando a California y que mucha gente se va a morir, y como no son nacidos de nuevo están viviendo en el temor. Y lo peor es, algunos que se dicen cristianos están atemorizados. Entonces, una persona que está seguro de su nueva naturaleza no se establece en esta tierra, vive como extranjero y peregrino. Filipenses 3:20 dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está? ¿Alguno dijo en México? Mire cómo vivieron los grandes hombres de fe como Abraham. Hebreos capítulo 11. Retomo algunos versículos que escuchamos el domingo pasado. Hebreos capítulo 11, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice: por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Subraye la palabra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, es decir, reconociéndolo en su corazón, que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Usted anhela una mejor? Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Usted sabe cuál es esa ciudad? ¿Sí? Si usted es nacido de nuevo, usted vivirá como extranjero y peregrino en esta tierra, y los demás lo verán. ¿Sí? Pero el que no es nacido de nuevo vivirá aferrado a este mundo y agarrado a las cosas de este mundo y tratando de producir acerca de las cosas de este mundo. ¿Sí? Déjeme decirle que unas horas antes de la crucifixión de Jesús, conforta a sus 11 discípulos, porque el otro, el 12, ya se había ido a cumplir con su cometido, traicionar al maestro por 30 monedas de plata. Pero
antes de que Jesús fuera crucificado, les habla palabras con el propósito de que ellos entendieran que su morada final y eterna no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Mire lo que les dijo Jesús, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dele vuelta ya a su Biblia, por favor. Versículo 1. Mire las palabras de Jesús. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes, los discípulos de aquel tiempo. Pero los discípulos que vendrían a nacer de nuevo a través de la historia también. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Sin lugar a dudas, Jesús vendrá otra vez. Y las señales que hablan de su segunda venida las vemos a la orden del día. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿ya naciste de nuevo? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá tener parte en el reino de los cielos. Vendré otra vez, dijo Jesús, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también ustedes estén. ¿Tú crees que uno que no es nacido de nuevo estará con Jesús? No. Ahora, si los creyentes del Antiguo Testamento, como lo fue Abraham, Moisés y algunos otros, así como los del Nuevo Testamento, como lo fue Pablo, Pedro y algunos otros de los discípulos, vivieron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, ¿por qué muchos de los creyentes de hoy en día viven tan aferrados a esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿No será tal vez porque no ha nacido de nuevo? ¿Sí o no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? Y discúlpeme que le esté diciendo una y otra vez, pero esta es una frase que en la homilética se conoce como la frase de impacto. Aunque eso se le quede grabado, sea lo único que se le quede grabado en su corazón, ¿sí? Pero voy a seguirlo repitiendo para que nos demos cuenta si realmente estamos mostrando las evidencias que hablan de un nuevo nacimiento. ¿Ya naciste de nuevo? Pregúntale a la persona que tienes al lado, oye, ¿ya naciste de nuevo? El que se duerma lo vamos a poner a hacer una plana de esta pregunta. Cuarta evidencia. Ya vimos 3. Escuche la cuarta. La cuarta evidencia que produce el que ha nacido de nuevo es que cree en Jesús por sobre todas las cosas como el único Salvador y el único camino al Padre. Primera de Juan 5:1, si le da rápido vuelta a su Biblia, si no aquí se lo leo, nomás anótelo. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto habla de una fe que salva. Porque a veces le preguntamos a nuestros hijos, oye hijo, hija, ¿crees en Jesús? Y voltean para un lado. ¿Quién es Jesús? Entonces, dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el ungido es nacido de Dios, porque esto habla de una fe que salva. Es decir, de una creencia en Jesús para la salvación, no de una simple creencia o aceptación intelectual, mecánica o emocional.
como algunos el día de hoy están predicando, venga Cristo y sus problemas se van a terminar, y como la gente está sumida en problemas, pues quieren acabar con sus problemas y piensan que acercándose al altar o haciendo una simple oración, como decía hace un momento, piensan que sus problemas se van a terminar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los problemas, situaciones difíciles? Imagínense qué aburrida sería la vida sin los problemas, sin las necesidades. Porque es a través de los problemas, de las necesidades, es a través de los tiempos de prueba donde usted y yo tenemos la capacidad para agarrarnos de Dios y confiar en Él. El que no ha nacido de nuevo, ese se agarra de las cosas de este mundo. Entonces no es una simple creencia, no es algo emocional. La fe salvadora implica la dedicación de nuestra vida de forma permanente. Si es que naciste de nuevo, voy a dedicar mi vida por completo a Dios, a servir a Dios, a agradar a Dios, a estar en la presencia de Dios, a estar en comunicación con Dios, a conocer cada día más a Dios. Eso implica la salvación y el nuevo nacimiento. Cuando una persona ha nacido de nuevo, busca las cosas de arriba. Implica también una entrega total. El que ha nacido de nuevo puede decir, mi vida, Señor, ya no me pertenece, mi vida es tuya, porque tú la compraste con tu sangre. Mire lo que dijo Pablo, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y aquí la palabra fe se traduce precisamente como la convicción o la confianza en Jesús para la salvación. ¿Sí? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la confianza que le tengo a Jesús, que me ha salvado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesús. Entonces, el que ha nacido de nuevo cree en Jesús como el Hijo de Dios y cree que el camino en Jesús es el único camino. Él es el único camino por medio del cual puede venir la salvación, y además es el único camino que nos puede llevar al Padre. ¿Ha escuchado usted la expresión, todos los caminos conducen a Roma? Pues déjeme decirle que esa expresión es una expresión que anteriormente, cuando dominaba el Imperio Romano, literalmente se construyeron más de 400 caminos para que las provincias que había lejanas a Roma pudieran llegar todos a Roma y hacer diferentes actividades. Pero una de las actividades principales que hacían todos los que venían de las diferentes provincias era la actividad religiosa ahí en Roma. Con el correr de los años, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana adoptó esta expresión aludiendo que solo por medio y a través de este camino a Roma, léase religión católica, un pecador tenía entrada al reino de los cielos. Por eso el día de hoy usted puede escuchar, todos los caminos pueden llevar a Roma, pero el sentido que le dan es solamente a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Será así? Ahora, ¿cuántos creen que todos los caminos llevan a Roma? Bueno, literalmente hablando, esos más de 400 caminos te van a llevar a Roma. Pero la Biblia dice que hay un solo camino que nos lleva al Padre. Y Jesús lo dijo. ¿Sabe a quién se lo dijo Jesús en Juan 14:6? Se lo dijo a Tomás el incrédulo. ¿Sí? Se lo dijo y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, ¿usted depositaría su confianza y su esperanza de vida eterna en Buda? ¿O en Mahoma?
o en la cienciología? ¿Usted depositaría su confianza y esperanza de vida eterna en la Santa Muerte? Qué impresionante. ¿Cómo es posible que la gente pueda vivir tan engañada? ¿Usted pondría su confianza y su esperanza en todos aquellos que se dicen los supuestos mesías o ungidos contemporáneos? ¿Usted pondría su confianza y su esperanza en ellos? La respuesta es obvia. El que ha nacido de nuevo dice, no, mi esperanza está en Cristo. Pero ¿por qué tienen tantos seguidores? Algunos hasta se le postran. Algunos otros hasta les llevan sus ofrendas económicas ahí, poniendo toda su esperanza en un hombre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchen, Jesús también dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Por lo tanto, voy a preparar lugar para los nuevos nacidos, y si me fuere les prepararé ese lugar, vendré otra vez, los tomaré. ¿A quién va a tomar? A los nacidos de nuevo, para que donde esté Jesús, también ustedes estén. Entonces vuelvo a hacerle la pregunta, ¿ya nació usted de nuevo? ¿Ya nació su hijo de nuevo? Quinta evidencia. El que ha nacido de nuevo va a mostrar la quinta evidencia, que es hacer justicia. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, esta palabra hacer es la misma palabra que practicar, que ya la estudiamos. Según el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, y la traducción que dimos es el que practica el pecado, el que lo produce constantemente, ese no es nacido de Dios. Pero aquí la palabra hacer, en su sentido estricto, también se traduce fabricar, construir, producir, pero ya no el pecado, sino la justicia. ¿Lo entendió? Porque la quinta evidencia habla de que el que ha nacido de nuevo hace justicia. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia? La justicia es muy simple, se traduce ser equitativo. Ser equitativo en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios, pero también para con el prójimo. Eso es ser equitativo. Es decir, darle a los demás, a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Entonces, según esta definición, podemos parafrasear de la siguiente manera. El que ha nacido de nuevo hace, practica, fabrica, construye, produce cada día la justicia, es decir, es equitativo en todo lo que hace y dice, cumple con sus deberes hacia Dios y da a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Eso hace el que ha nacido de nuevo. Ahora, Pablo enseñando acerca de la importancia del sometimiento en Romanos 13:1, si vaya a su Biblia rápidamente, Romanos 13:1. Pablo dice así, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Ahora, alguien que no se somete no practica la justicia, sino hace lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la justicia? La injusticia. Y si alguien hace injusticia, escuchen, se está rebelando a lo establecido por Dios. El que practica la injusticia. Ahora, pongamos algunos ejemplos.
La esposa que no se sujeta o no se somete al marido, según Efesios 5:22, no practica la justicia, es injusta, ¿verdad que sí, maridos? ¿Sí o no? No los oigo. Y esto nos gusta. Y a veces le abrimos la Biblia a la esposa y le decimos, oye, esposa, ¿ya se te olvidó lo que dice Efesios 5:22? ¿Sí? Sométete a tu marido porque yo soy la cabeza. Entonces, una mujer que no se somete no está haciendo lo justo, está siendo injusta, ¿sí o no? Bueno, un esposo, este es el otro lado, que no está sujeto o sometido a Cristo, no practica la justicia y es injusto. ¿Sí o no, mujeres? Digan amén, ahora aprovechen. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:13, lo leo rápido. Dijo Pablo, porque quiero que sepan, escuchen esto, varones, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por lo tanto, una esposa no tendrá problemas en someterse de manera voluntaria y en obediencia a la palabra cuando ve que su esposo está sometido a Cristo. Y cuando el marido no se somete a Cristo, entonces hay problemas en la pareja, ¿verdad? Pero cuando los dos están sometidos de acuerdo al orden de Dios, hay unidad, hay armonía. ¿Sí? Otro ejemplo. Un hijo que no obedece y se somete a los padres no está practicando la justicia. Es injusto, ¿sí o no, padres? Es injusto. Dice la Biblia, Efesios 6:1. Hijos, escuchen esto, hijos. Obedezcan en el Señor a sus padres. No, es que no sabes el papá que me tocó. Podría decir alguno. Y ya se voltearon a ver algunos, así como que nomás lo voltearon a ver. ¿Ya oíste, papá? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, esto es justo. Versículo 2, Efesios 6:2. Escuchen, jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien. ¿Quieren que les vaya bien? Sométanse. Estén bajo la autoridad, bajo la cobertura de los padres, porque cuando un hijo se sale de la cobertura de los padres, va a tener muchos problemas. Como cuando un cristiano se sale de la cobertura de Dios, no le puede ir bien. Tiene muchos problemas. Entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y escuchen esto, padres de familia, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora, hijos, díganle, ¿oíste, papá? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si usted dice que ya nació de nuevo, estas evidencias deben de ser claramente visibles en su vida. Seguimos adelante rápidamente. Sexta evidencia. Esta está buena. La sexta evidencia que debe demostrar un hombre, una mujer, un joven, una señorita que ha nacido de nuevo es que ama a otros cristianos y no se pelea con ellos. Y esto es bien típico entre los jóvenes, Oh, ahí viene el hermanito la hermanita esta, no la soporto. ¿Qué les pasa? Bueno, ya sé qué pasa. Es que no ha nacido de nuevo. Porque pues, ¿qué resultados puede usted ver
en un jovencito, una señorita que tiene esta clase de comportamientos, que empieza a hacer sus reservas, empieza a pintar su raya y empieza a hablar mal de uno de sus hermanos en Cristo, si no ha nacido de nuevo? Eso y algunas otras cosas se verán mucho más. El domingo antepasado yo les dije, mientras nuestros hijos o alguno de nuestros hijos no haya nacido de nuevo, escuchen esto, padres, los problemas van a seguir. Los problemas seguirán. Porque, ¿qué esperabas? ¿O cómo esperabas que reaccionara? Si tu hija anda con un jovencito noviando que no es cristiano, pues ¿qué esperabas? Si no es cristiana, ¿con quién crees que va a andar? ¿A poco una muchacha que no es cristiana va a andar con un cristiano? A veces se dan casos. Pero a veces los papás batallamos y decimos, es que mi hija anda con un hombre que no es cristiano. Pues sí, pero ¿qué esperabas si no ha nacido de nuevo? Así que mientras nuestros hijos no nazcan de nuevo, los problemas, los conflictos van a seguir. Por lo tanto, padres de familia, bueno, no debemos cruzarnos de brazos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, luchar por ellos en oración, con mayor énfasis, con mayor importancia. Cada día estarles estorbando, estarles aconsejando, estableciéndoles las reglas que hay, no solamente en el hogar, sino las que son más importantes, las reglas de Dios. No, ya que se los enseñen en la iglesia los maestros del grupo de jóvenes, que se los enseñen ahí. Yo estoy muy ocupado, yo no puedo enseñarles, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Pues más vale que hagas un tiempo. Porque si no nos damos el tiempo para ministrar a nuestros hijos, el día de mañana se te van. Entonces, ama a otros cristianos. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo entendió el versículo? Y algunos dicen, es que no entiendo qué dice la Biblia. Se lo voy a leer este mismo versículo, 1 Juan 3:14, en la Biblia del lenguaje sencillo, a ver si lo entiende así. 1 Juan 3:14, versión Biblia del lenguaje sencillo. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos, y vivimos en una nueva vida en Cristo. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, eso quiere decir que todavía están bajo el poder de la muerte. ¿Cuántos vivos están aquí? Uno que está vivo es porque nació de nuevo y puede tener toda la capacidad para amar a los hermanos, aunque lo hayan defraudado, aunque lo hayan hablado mal de usted, porque entonces la capacidad para perdonar, ¿dónde queda? El que ha nacido de nuevo ama a otros cristianos, ¿sí? Porque el amor es la prueba segura de que alguien ha experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento. Porque el que ha nacido de nuevo ama a todos aquellos que comparten la fe en Cristo. Imagínese si Jesús hubiera hecho acepción de personas. A ti sí te amo, pero a ti no. ¿Jesús es así con nosotros? No. ¿Y por qué nosotros sí? Porque a veces andamos en la carne. O porque no ha nacido de nuevo. Cualquiera de las dos razones. Versículo 15, sigo leyendo ahí en 1 Juan 3:15, versión Biblia del lenguaje sencillo. Si ustedes se odian unos a otros, esto está tremendo, son asesinos, dice ahí. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. 16. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros, diga conmigo, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. 17.
Y si un rico ve, o un hermano que tiene la posibilidad económica, dice, ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no le ayuda, ese rico o ese hermano no ama como Dios ama. 18. Hijitos míos, no solamente debemos decirnos que nos amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. ¿Ya nació usted de nuevo? Porque pues si todavía seguimos teniendo nuestras reservas entre nosotros y no nos amamos en un buen nivel de amor, en el amor cristiano, entonces, por último, la séptima evidencia. La séptima evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es: vence al mundo. Esta expresión significa vencer el sistema de engaño y de maldad que está controlado por Satanás. No es que vamos a dominar y ya no va a pasar nada y que somos los superhombres o los supercristianos. No. 1 Juan 5:4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le leo este mismo versículo en la Biblia del lenguaje sencillo. 1 Juan 5:4 dice: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Está mucho más entendible. Ahora, ¿hay tentaciones alrededor del mundo? Un montón. Pero el asunto no es si hay o no tentaciones. El asunto es qué hacemos cuando las tentaciones se presentan. ¿Qué haces, joven, cuando se te presenta la tentación y te dicen: fúmale, mira, te vas a poner bien high? Cuidado. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿Sí? Por lo tanto, el que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su alma. Procura estar cuidando su alma, ahí donde están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y porque ha nacido de nuevo, y porque le ha entregado su vida al Señor, y porque ama al Señor, desea agradar al Señor, y él decide no contaminarse con el pecado, como lo hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que pueda conducirlo al pecado. En otras palabras, tú puedes determinar y tener el control de lo que estás viendo en la televisión, en el internet, en todas partes. Es cuidadoso respecto a también a qué clase de amistades busca. El día de hoy quiero decirle que la gente de allá del mundo está haciendo más influencia en la vida de nuestros hijos que nuestros hijos cristianos allá en el mundo. ¿Sí o no, padres de familia? Entonces, como hay una influencia muy fuerte del mundo hacia los cristianos, hay que resistir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, él sabe que la comunicación perversa o pláticas de doble sentido corrompen el corazón, porque la maldad atrae más maldad, pero la bondad atrae a la bondad, a las cosas buenas. Así como la enfermedad es más contagiosa que la salud, ¿sí? Y lamentablemente nuestros hijos siempre buscan lo malo, lo que está echado a perder, en lugar de buscar lo bueno. Uno que ha nacido de nuevo y busca vencer lo malo que hay en este mundo, hace buen uso de su tiempo. ¿Sí o no? Su principal deseo es usar su tiempo para agradar a Dios, orando, estudiando la Biblia, antes que ver novelas, o jugar videojuegos, o mandar textos, o meterse al Facebook, o cuánta cosa que hay. ¿Se ha fijado que a veces le dice usted a sus hijos: hijo, ¿ya leíste la Biblia? Sí, leí el Proverbio 55.
cuando ni 55 hay. Y luego los padres bien despistados dicen, está bien, hijo, está bien, no hay problema. Entonces, dijo Juan ahí en 1 de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ya nació su hijo de nuevo? Estas son solamente 7 que yo encontré por ahí. Hay muchas otras más, ¿sí? El sello del Espíritu Santo en el que ha nacido de nuevo es otra evidencia que se debe de ver. Un joven, una señorita, un hombre, una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne, ¿sí? Esa es otra evidencia y ese es otro tema donde hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero estas son solamente algunas de las características o evidencias principales que un cristiano nacido de nuevo debe de manifestar. Por lo tanto, debemos estar conscientes. ¿Cumplo con algunas de ellas? ¿O con todas de ellas? Algunas de estas características sobresalen más en unos que otros. Pero aún después de tomar cualquier, o que hubiera cualquier posible diferencia, tenemos aquí estas 7 evidencias que marcan a una persona como nacida de nuevo. Practica estas 7 evidencias, usted puede decir, este hombre, esta mujer, ha nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Quiero invitarles a que se pongan de pie un momento. Solo aquellos que han nacido de nuevo mostrarán estas 7 y algunas otras que la Biblia enseña, estas 7 evidencias. Quienes no las tengan, quienes no muestren algunas de estas 7 evidencias, difícilmente podríamos calificarlo como una persona nacida de nuevo. Si alguien no muestra alguna de estas 7 evidencias, yo dudo que ha nacido de nuevo. Quiero pedirles que todos cierren sus ojos un momento, porque yo quisiera hacer una invitación. Si hay alguien en este lugar que se ha percibido, que está escuchando este sonar de la trompeta, si hay alguien aquí y que reconoce que no ha nacido de nuevo, este es un buen día y es una buena oportunidad que tú tienes para venir a los pies de Jesús. Arrepentirte de todos tus pecados y decirle al Señor, quiero que vengas y seas el Señor totalmente de mi vida. Que vengas y gobiernes mi vida, que limpies todos mis pecados con tu sangre, que me perdones, Señor, y quiero caminar en una nueva vida en Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Porque este mensaje posiblemente habrá alguien que tal vez no lo vuelva a escuchar. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. El tiempo está muy cerca, Jesús ya viene. Las señales manifiestas de forma conjunta ya las vemos. Por lo tanto, es muy posible que estamos viviendo en la última generación de seres humanos en este planeta. Pero si tú, varón, mujer, joven, señorita que estás aquí, no has nacido de nuevo, no podrás participar del reino de los cielos. Y yo quisiera en esta tarde dar oportunidad. Si hay alguien aquí que en esta tarde quiere decirle al Señor Jesús, aquí está mi vida, Señor, te la ofrezco a ti.